sino que realmente las deudas hoy en día están generando o es una causa del divorcio. Y ahora bien, una vez la persona divorciada queda altamente endeudada sin posibilidad de sostenerse a sí mismo. Y estamos viendo, como lo decías, que hay unas estadísticas que entonces, que estas personas adultas, ya entre los 35, 55 años, están teniendo que devolverse a la casa Ujú, de sus padres. Padres que hoy en día son adultos claro. mayores y que eventualmente también están comprometidos en sus propias finanzas. Ahora, ¿cómo hacer este abordaje, licenciado, cuando empieza incluso, a ver, esta persona llega, se devuelve a la casa de sus papás y empieza entonces ahí el tema del acoso por llamadas, envío de documentos, donde se le hacen notificaciones que quizá la persona o el hijo no está en la casa, pero sí tiene que llegar el papá o la mamá ya adulto mayor a enfrentar la situación? Claro, aquí, ¿Qué se hace ahí? aquí incluso hay un problema de fondo Ujú, que es la violación al derecho de la información, es decir, a la privacidad de la información. ¿Por qué? Porque cuando una persona está muy endeudada y las empresas empiezan a llamar a todo mundo, ujú, empiezan a dar esta información. claro. Es decir, empiezan a violentar la privacidad de la información del deudor. Y cuando son adultos mayores hay un tema muy importante, es el tema de la salud, de que esa persona ya está con nervios, de saber que su hijo está en una mala situación, hay mucho nerviosismo Claro. y empiezan a incluso a molestar a los adultos mayores. Ahora bien, lógicamente un padre pues nunca le va a decir a su hijo, no, no te vengas, aunque venga a incomodar, y esa es la realidad. Pero bueno, es una situación que estamos viviendo y que se tiene que ir mejorando poco a poco. Y desde ya yo puedo decir, bueno, una solución para una persona deudora siempre va a ser el proceso de insolvencia. Insolvencia. Claro. Tengo por acá una consulta. Licenciado dice que si un hijo vuelve a la casa de los papás, los padres estarían en la obligación de cancelar sus deudas, aunque sean adultos mayores pensionados, o igual va a corresponder solamente al hijo. No, solo corresponde al hijo. Es decir, que el hecho que él esté ahí no significa que las deudas ahora van a ser de los papás. Recordemos que si son créditos personales, únicamente el deudor es el que responde. Ahora, el tema es, como decíamos, que empiezan a molestar y a molestar a los adultos mayores. Eso es un tema que definitivamente las empresas deberían de regular. Deberíamos de tener incluso un reglamento, que eso se echa de menos, de cómo debería ser una gestión de llamada por temas de deudas. Ok, aquí hay una consulta, vamos a ver si la logro descifrar. Dice más o menos, dice que es una persona que tiene una sobrina que se fue del país, pero dejó la casa en donación a otro pariente, el cual, cuando hicieron los documentos, firmó la mamá porque él era menor de edad, pero ese mismo año ya cumplió los 17. Ahora, él es mayor de edad. A la sobrina le están llamando para una serie de deudas que tiene. La pregunta es en concreto, ¿la casa está corriendo peligro que se la quiten, ya que no pertenece a ella, sino que al tipo? No, vamos a ver, si las deudas son de la persona que donó, la Ujú. persona que entregó ese bien, ya en este momento la casa no corre peligro por las deudas de la persona donadora. Ahora el único problema sería el que recibió la donación. Ese sí. Si esta persona está ordenada en sus finanzas, no pasa nada. Pero si esta persona que recibió el bien está altamente endeudada y tiene problemas de cobro, podría poner en riesgo la propiedad, pero sería la única causal, nada más. Ok, perfecto. Dice acá otra consulta en relación, dice que si un hijo vuelve a la casa de los padres y los padres tienen la casa para entregarle en herencia, esta casa podría correr peligro por las deudas de su hijo. Claro que sí, de hecho hemos hecho un programa, una vez hicimos que las herencias se ponen en peligro por las deudas de los hijos. Es decir, en este punto yo siempre recomiendo a las personas, Ujú. cuando usted va a hacer una donación, hágale un estudio a la persona a la que le va a donar. Revise qué tan endeudado está. ¿Por qué? Porque podría ser que usted le entrega el bien, el derecho, digamos. A veces lo que se entrega son derechos. Ajá. Hay 3 hermanos, 4 hermanos, y se le entrega un derecho a cada uno. Y ese hermano, ese hijo que tiene muchas deudas, podría poner en riesgo toda la propiedad completa. Todas solo por una persona. Claro. ¿Por qué? Porque si yo soy el que estoy muy endeudado, me van a embargar mi derecho. Y después eventualmente pueden pedir que se remate ese derecho y ahí ponemos en un riesgo Ujú. el patrimonio de toda la familia. Ok. Dice por acá un comentario, dice que el problema no es solamente que el hijo regrese, sino que va a afectar las finanzas también de los padres, pues va a aumentar los servicios básicos, alimentación, etcétera. Los padres que reciben pueden solicitar pensión o una cuota mensual a ese hijo que volvió a la casa por temas de deudas. Vea, sí podría. Y no solo es que podría, que el hijo que está regresando a la casa debería aportar como Claro. como una situación normal. El problema es este.
que se devuelven porque ya no tienen liquidez. Es decir, lastimosamente yo atiendo a muchas personas en mi oficina con una situación como esta. Hay una solución, como les decía, es declararse en insolvencia. Pero mientras eso sucede, el problema es que el hijo o este adulto que acaba de regresar a la casa no tiene capacidad para hacer un aporte en el hogar. Ok, dice aquí, hola, buenos días. A mis hermanos y a mí nos pasan llamando y enviando correos electrónicos, así como también mensajes, por una deuda de una prima, la cual nunca le dimos autorización en lo absoluto de dar nuestros contactos, o no sabemos si se los consiguieron de alguna manera. ¿Qué podemos hacer? Porque esto ya es muy desgastante. Sí, vamos a ver, el tema es que la información para que nos localicen es demasiado sencillo de tenerla, además para las empresas que se dedican a esto. Lo que tienen que hacer, y yo se los recomiendo, es cada vez que los llaman decirles: yo no autorizo que me llame para cobrarme una deuda que no es mía y no autorizo que me sigan llamando. ¿Qué pasa si sigue la llamadera? Pero es importante que dejen este mensaje: no autorizo que me estén llamando para una deuda que no es mía. Luego tienen acceso a poder presentar un recurso de amparo por violación al derecho a la privacidad. Pero aquí tiene la respuesta, y es que la respuesta se la está brindando un experto, un especialista en temas judiciales, en temas de financieros, en temas de cobro, y es que es el licenciado José Hernández, especialista en cobro judicial, asesoría en rescate de deudores y en crisis financiera severa. Y usted lo puede contactar, por supuesto. Acá le dejamos los números de teléfono, así como también las redes sociales, donde el licenciado pasa bastante activo en redes, comentándole, dándole respuestas a las preguntas que ustedes realizan, así como también en diferentes plataformas puede usted encontrar programas pues prácticamente completos donde están dando orientación y asesoría en diferentes tipos de temas relacionados con las deudas. Entonces, no lo dude, licenciado José Hernández, especialistas en cobro judicial. Aquí están sus plataformas digitales. Y, licenciado, una consulta, porque dice por acá, dice que si una persona tiene pensión alimentaria y se desaparece, los padres, aunque sean adultos mayores y tengan pensión, corren peligro y deben de pagar la pensión que le corresponde al hijo. Vea, eso siempre es todo un tema, pero sí, definitivamente cuando el hijo desaparece, no quiere asumir la responsabilidad, incluso los abuelos podrían tener alguna responsabilidad a la hora de pagar una pensión. Entonces sí es importante, pues yo diría, ahí consultar con un abogado que tenga experiencia en temas de pensiones alimentarias. Perfecto. Dice por acá otra consulta. Dice que ¿a los cuántos años caduca un embargo para no seguir pagando un dinero de más? Agradecería la respuesta porque no entiendo cómo poder abordar ciertos temas. Ok, vea, pasa lo siguiente. Vamos a ver. Cuando hablamos de las deudas, estamos hablando de prescripción. La prescripción de una deuda personal es de 4 años a partir de la última vez que yo pagué el crédito. Nada más, licenciado, yo hago un crédito o un préstamo personal y no pago durante 4 años. Ajá, correcto. 48 meses, ahí ya estaría prescrito. Ahí está prescrito. Ahora, el problema es si me notifican y si cae el embargo, que es lo que ellos están diciendo ahí. Si yo estoy notificado y tengo un embargo, no me lo voy a poder quitar jamás. Ok. Ese es el tema. Ahora bien, si tengo mi salario embargado, pero no me han notificado, yo podría pedir la caducidad de la deuda, la caducidad del proceso después de 6 meses que no tenga actividad el expediente judicial. Entonces hay dos cosas que podemos revisar: la caducidad del proceso o la prescripción de la deuda. Ahí tenemos que tener claridad y revisar el expediente detalladamente, pero le sugiero que contacte primero con un abogado. Perfecto. Licenciado José Hernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Alonso. Aquí pues me imagino que en sus plataformas les llegarán muchas consultas, porque aquí están llegando principalmente cuando son temas de deudas o de este tipo. Muchísimas gracias, licenciado. A la orden. Placer saludarlo nuevamente. Y nosotros continuamos con más, compañeros. Deudas al Día llegó gracias al licenciado José Hernández.